¿Qué es la enunciación? La enunciación es por decirlo de alguna manera, un nivel de sentido, un nivel de significación, digamos, es un sentido más que está en el texto siempre. De alguna manera ya lo vimos en el primer tema cuando vimos Yarodó, cuando decía que en el discurso, lo que llamaba el circuito interno, en el propio texto, había dos protagonistas a los que llamaba yo enunciador y tu destinatario. Bueno, ese enunciador y destinatario hace referencia a eso, a lo que llamamos el nivel enunciativo de todo discurso. ¿Qué es el nivel enunciativo de todo el discurso? Es la construcción dentro del discurso de una relación entre dos sujetos, entre el que habla y al que se le habla, entre el que escribe y al que se le escribe, entre el que él produce y el público al que se dirige. ¿Mm? Eh, Verón dice algo que me parece bastante claro para entender la enunciación, es hacerlo a partir de la oposición enunciado-enunciación. Todo discurso es un enunciado e implica una enunciación. ¿Y cuál es la diferencia entre enunciado y enunciación? Es que enunciación es el orden de lo dicho, del contenido, mientras que la enunciación es del orden del modo de decirlo, de la forma en que se dice ese contenido. Entonces, el contenido, el enunciado puede ser el mismo, pero se dice de diferente manera, por lo tanto, el discurso establece una relación diferente entre enunciador y destinatario, entre esas dos figuras discursivas, lo que busca una relación diferente con el público, con el oyente, con, bueno, que eso se produzca o no, es un problema de sociología de la recepción. No es del discurso, pero el discurso es donde se propone. ¿Mm? O sea, parte de ahí. Por ejemplo, veamos, esto es clarito con este dibujito que me parece que es de Verón también. Tomemos un enunciado, tiene un contenido, el ministro renunció. No, ese es el contenido de esa información. Si está el modo de decirlo es así, el ministro renunció, todo el peso de la enunciación está en el enunciado. Es como si nadie lo dijera, o como si lo dijeran todos, o como si lo dijera cualquiera. Se dice solo, el ministro renunció. ¿Mm? Eh, es decir, que ahí está pintadito de rojo el enunciado, digamos, todo el peso está en el propio enunciado. En cambio, si digo, creo que el ministro renunció, ahí no hay una información distinta, no cambió el contenido. ¿Mm? Pero sí está modalizado de otra manera. ¿Por qué está modalizado de la otra manera? Porque el enunciador introduce su subjetividad. La introduce como una duda, pero dice, yo tengo dudas, o a mí me parece, puede ser que para mí el ministro haya renunciado. ¿Está? Entonces, ahí el enunciado ya está modalizado de otra manera. Cuando digo que está modalizado de otra manera, quiero decir, el nivel de la enunciación está modificando, está actuando, se está superponiendo al nivel del enunciado. Acá tenemos otra modalidad, otra forma de decir, dice, sabemos que el ministro renunció. El enunciador le dice al destinatario, sabemos, yo y vos sabemos que lo compromete en esa afirmación. En la primera no lo decía nadie, en la segunda lo decía el yo, en la tercera el yo lo compromete al él como si lo dijeran los dos juntos. Esta es otra forma. Se sabe que el ministro renunció, es sabido que el ministro renunció. Digamos, acá el enunciador no se cargo no es que no se hace cargo él nada, sino que lo pone como en algo que todos se hacen cargo, que lo saben todos, ¿no? Ese X es como, no hace falta que sea yo ni nadie más. Para mí el ministro renunció, acá es la presencia más fuerte, el enunciador no solo que dice
se hace cargo del enunciado, sino que marca la diferencia o con el tú, con el destinatario en el primer en el gráfico de arriba, o con ese X con todos los otros, digamos. Para mí, a diferencia de vos, o para mí a diferencia de todos, el ministro renunció. Bueno, acá sería lo contrario. El enunciador solo deja como responsable al destinatario, al tú. Vos decís que el ministro renunció, yo no. ¿Mm? Entonces, en estos ejemplitos vemos cuál es la diferencia entre el enunciado y la enunciación, el contenido y el modo de decir el contenido. Entonces, a partir de cómo está dicho el contenido, se nos aparece en el discurso esta configuración de la que hablaba Yarodo, que es del enunciador y el destinatario, de los sujetos del discurso construidos en y por el discurso. Entonces, cuando hablamos de enunciación, cuando hablamos de análisis enunciativo, el objetivo es caracterizar lo que Verón llama el dispositivo enunciativo. El dispositivo enunciativo sería, entonces, o estaría configurado por estos tres elementos. El enunciador, que es la imagen del que habla, del que escribe, del que produce, como ya dijimos, construida en el discurso, o sea, es un sujeto discursivo, una construcción discursiva. El destinatario también tiene el mismo estatus, es una construcción discursiva, es la imagen de a quién se dirige el discurso. Y el tercer elemento es la relación entre enunciador y destinatario, obviamente también construida en y por el discurso. ¿Cómo vamos a analizar o cómo vamos a buscar la enunciación? Bueno, hay muchas cuestiones. Acá tenemos una serie de elementos como muy básicos y principales que nos van a servir para esto. Los deícticos, las modalidades, los subjetivemas, las funciones del lenguaje, los implícitos. Algunos son muy parecidos entre sí, sino que están organizados en distintos niveles, pero no son muy diferentes. Respecto a la deísis, quizá el fundamental, el primero y el más claro, el que nos resulta más claro como elemento de la construcción de la enunciación, son las personas. Las personas tienen la forma más básica y más rotunda de la persona son los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Entonces, los pronombres, digamos que las personas se organizan, vamos a tomar los pronombres en singular, se organizan a partir de dos relaciones. Una relación es la que divide persona de no persona. Persona sería el yo y el tú, que se oponen a la no persona que es él. ¿Por qué estoy hablando de persona y por qué estoy diciendo que él es no persona? Yo es persona porque es el que habla. Yo como pronombre, incluso, si ustedes piensan, se acuerdan de primer año, de Peirce, qué sé yo, y cuando decíamos que las palabras de la lengua eran símbolos, el yo no puede ser un símbolo completo, porque le falta algo, porque yo tiene necesariamente algo de índice. Yo es el que está hablando. Si ustedes ven escrito Carlos, sabrán quién es Carlos, pero si ven yo y no saben quién lo escribió, no saben. Entonces, las personas, yo y tú, hacen referencia inmediata a la situación de comunicación. Es quien habla y a quien se le habla. Mientras, y esa es lo que Van Benith llama relación de subjetividad. Mientras que él es la no persona, porque él es de lo que se habla. Ya sea un objeto o sea una persona. Una persona quiere decir un ser humano. Pero si yo digo, le dije a Juan que mañana venía a verte, ahí estoy yo, el que le dijo a Juan, estás tú, al que van a ver, pero Juan
De Juan estoy hablando, es un él, es una no persona, no es una persona de la comunicación. ¿Mm? Entonces, las personas son, dijimos, las personas yo, tú y la no persona que forman la relación de subjetividad y que se oponen al él, que es la no persona, y Benveniste llama eso relación de personalidad. ¿Tá? Yo y tú son el enunciador y el destinatario. Son las marcas más fuertes, más claras, más precisas del enunciador y el destinatario. Tengamos en cuenta que, primero, que no necesariamente tienen que estar explícitos en español porque, por ejemplo, están implicados, todos los verbos tienen persona. Entonces yo no debo decir yo canto, digo canto, saqué yo, o sea, no, pero está el yo. Hay una serie de pronombres derivados, por ejemplo los posesivos, mío, tuyo, que también tienen el mismo valor. ¿Mm? O sea que los que actúan como marca no solo el pronombre personal, sino todo lo que se puede asociar a los pronombres personales. Bueno, una cuestión interesante es el plural. Bueno, el único plural que es interesante es el nosotros, porque tiene variaciones, tiene el ellos, si el él es no persona, el ellos es no persona, no hay problema. El tú será plural y nada más, pero el nosotros nunca es yo plural, como figura, ¿no? Como deíctico, nunca es yo plural, porque, bueno, en la escritura puede ser, cuando se escribe de a dos o de coautoría, qué sé yo, pero en general el nosotros tiene dos funciones. Más, ustedes en el texto van a ver que aparte se puede usar plural de modestia, otras cosas, pero estamos hablando de lo básico, ¿no? Tiene dos tipos, dos funcionamientos que se llaman el nosotros exclusivo y el nosotros inclusivo. El nosotros exclusivo sería un yo más él. En la cátedra de semiótica nosotros procuramos que ustedes tengan una visión general, bla, bla, bla. Ese nosotros soy yo más los otros que están en la cátedra. ¿Mm? A los efectos enunciativos es igual que un yo. ¿Mm? El otro es el nosotros inclusivos. El nosotros inclusivos es el yo más el tú, más el destinatario. Nosotros sabemos que para que esta materia funcione hay que hacer tal y tal cosa. Si yo digo eso y nosotros sabemos, yo más ustedes que me están escuchando ahora. Ese nosotros inclusivo sí es un funcionamiento bien diferente. Cuando vimos los ejemplos antes del ministro renunció, vimos que había algunos así, donde el enunciador incluye, lo hace copartícipe, lo hace coenunciador al destinatario, etc. Bien. Ahora, los deícticos no son solo de personas, porque los deícticos, en general, les llamamos deícticos a esos signos que, como ya dije respecto al yo, son indiciales, o sea, están conectados con la situación de enunciación. Y entonces la situación de enunciación no solo está en las personas, el yo y el tú, sino también está el espacio y el tiempo. Por eso hay deícticos de espacio y de tiempo. Yo quiero hacer ya una aclaración porque siempre hacemos esto para diferenciarlo y después se confunden. Signos referenciales, es decir, signos que no tienen un significado completo, sino que necesitan una referencia para completarse, como yo le decía yo no tiene significado completo, necesito saber quién es yo. Hay al menos de dos tipos. Los que tienen esa referencia en la situación de enunciación son los deícticos, y esos son los que nos interesan. Hay otros que tienen la referencia en el propio texto o en el cotexto. Son anafóricos. Eso no nos sirven para estudiar la enunciación. O sea, los vemos para que quede clara la diferencia. Pero en un análisis
Los, cuando ustedes estén analizando la enunciación, los anafóricos no les sirven de nada. Los que les sirven son los deícticos, ¿no? Los deíticos, dijimos, definen las personas, ya lo vimos recién, el tiempo y el espacio de la enunciación. Es decir, cuando alguien enuncia un discurso es yo aquí y ahora. Eso es lo que llamamos espacio cero, tiempo cero de la enunciación. ¿Mm? Y es la referencia. Si digo aquí, es espacio, es el espacio cero de la enunciación. ¿Mm? En cambio, si digo allá, no. Bueno, acá habría que hacer otra aclaración siempre, ¿no? Que estamos siempre en dos planos, no estamos haciendo la diferencia porque en realidad no vamos a analizarlo, pero estamos, todo esto es diferente cuando es escrito y cuando es oral. Cuando es oral hay que tener en cuenta que está la gestualidad. Entonces, ahí el escrito es siempre anafórico, porque si yo digo ahí tuve que haber dicho antes algo. Me paré en la esquina, ahí estaba tal cosa, pero en el lenguaje oral podría señalar y entonces se transforma en un deítico o en un anafórico de un deítico. Bueno, no importa, no vamos a entrar en eso. La idea es que se entienda cómo funcionan, porque son los que nos sirven para estudiar la enunciación, porque todos estos que llamamos deícticos, ya sean adverbios, verbos, como acá pongo venir, adverbios como aquí, venir, y de tiempo también, ahora, hoy, ayer, dentro de poco, hace un momento, hasta 3 meses, todos estos son elementos que nos sirven son marcas de la enunciación, son marcas del enunciador. La referencia de todas estas cosas es quién está hablando, en qué lugar está cuando habla y en qué momento está hablando. Otro elemento que utilizamos para el análisis de la enunciación, que nos puede servir, o sea, no es otro elemento, es una forma a veces a lo mejor distinta de decir lo que ya vamos a ver enseguida con las modalidades, pero son las funciones del lenguaje de Jacobson. Esto, no sé si se acordarán, lo deben haber visto en primer año el lenguaje, y después los que lo deben haber visto, lo vimos en semiótica también, pero Jacobson retoma otro autor que habla de las funciones del lenguaje, que hablaba de 4 funciones del lenguaje, y él las empieza a explicar a partir de lo que sería como un modelo de comunicación, y termina nombrando 6 funciones del lenguaje. Ese modelo de comunicación tiene 6 elementos, que son lo que sería el emisor y el receptor, lo llama destinador y destinatario, el mensaje, él llama contacto, sería algo así como el canal, ¿no? Lo que une al destinador y al destinatario, el código, y el contexto es no tanto como situación desde donde la habla, sino como la referencia, ¿no? de lo que se está diciendo. Entonces cuando un enunciado está centrado en uno de estos elementos, es que define una función del lenguaje distinta. Cuando está centrado en el destinador, lo que siente, lo que cree, lo que quiere, es una función expresiva. Qué lindo día, qué ganas de tomar un helado. Si está centrado en el destinatario, es la función conativa o imperativa. Cerra la puerta, atendeme, vení a verme. Si está sentada en el contexto, es la función referencial. Hoy es un día de sol, hace 25 grados, el pizarrón es negro. Si está centrada en el contacto, es la función fática, es decir, ahí el enunciado tiene como función mantener el contacto, mantener la comunicación.
hola, hola cuando uno levanta el teléfono, eh, esas conversaciones que no tienen ningún sentido más que seguir hablando, qué calor se hoy, sí, sí, viste, y encima la humedad que hay, ta, 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 ta. Bueno, todas esas son función fática, función es mantener el contacto. Cuando está centrado en el código, es función metalingüística, meta sobre la lengua, es decir, ¿qué me querés decir con esa expresión? Eh, tal palabra se escribe de esta manera, o ese tipo de cosas. ¿Y qué me queda? La poética es entrar en el mensaje. Bueno, en realidad esta es la introducción de un artículo de Jacobson que se llama Lingüística y Poética, donde va a hablar de la poética. Esa es la que más le interesaba a él en ese momento. La poética, él la asocia básicamente, bueno, es la que menos nos va a servir, la asocia básicamente a lo fonético, ¿no? Porque no solo tiene que ver con la calidad de la poesía, pero él dice por qué hay función poética cuando decimos Ana y María, en lugar de decir María y Ana, cuando decimos blanco y negro y no negro y blanco, tiene que ver con la sonoridad, con las funciones. Bueno, creo que en el PowerPoint me salté una cosa que sería buena que la diga acá, antes de seguir, porque nos va a aparecer varias veces. Eh, Tiene que ver con esto. En el tema de la enunciación, Van Benist, el mismo autor que nombré cuando hablábamos de los deícticos y todo, va a popularizar una tipología de los discursos, de los enunciados. Él va a decir que los enunciados pueden clasificarse según los tiempos verbales que utilizan en dos grandes tipos. ¿Mm? A uno lo llama historia o relato y al otro lo llama discurso. La historia o relato, los verbos de la historia o relato serían yo le digo pretérito indefinido, creo que no se llama así hace años, pretérito perfectos. Bueno, el yo canté, yo amé. ¿Mm? Ese es el verbo el tiempo verbal que define una acción finalizada, ¿no? Ese es el tiempo por excelencia de la historia o relato. Cuando hay otros, por ejemplo, hay presentes que son neutros, como por ejemplo el presente de definición, ¿no? Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Ese tiene que está en presente del indicativo, pero es un presente de definición. O hay un presente histórico también. Colón descubre América 3 meses después de zarpar del puerto de Palos. Se descubre, también es presente, pero es un presente histórico. O hay futuros perifrásticos que también pueden funcionar así. Colón iba a descubrir América 3 meses después. ¿Mm? Bueno, después, por supuesto que hay verbos hay tiempos que también los puede tener y que los comparte con el discurso, como el imperfecto, pero esos verbos son básicamente los del relato de la historia. El relato de la historia, entonces, es ese enunciado que parece contarse solo. Si tengo que agregar otro elemento que son los tiempos verbales, es el de la no persona. O sea, es donde siempre se habla de un él. El relato está en tercera persona todo el tiempo. En cambio, el discurso es donde aparece el yo. Los tiempos del discurso son el presente, el futuro. Los pasados es el pasado perfecto, simple. Yo he amado y no yo amé. Bueno, acá otra aclaración. En esta zona de Argentina, en el Río de la Plata, el centro, tendemos a usar siempre el el perfecto simple o indefinido, y en el norte del país se tiende a usar el perfecto compuesto. O sea, acá en el centro del país, Buenos Aires, Patagonia, tendemos a decir siempre yo amé,
y en Salta, Jujuy, yo he amado, y no hacemos la diferencia original, que el yo amé implica un pasado donde la acción está totalmente terminada, y el perfecto, el yo he amado, es una acción pasada pero que tiene consecuencias en el presente. Bueno, más allá de los verbos, bueno, acá están el yo y el tú, ¿no? Bueno, más allá de los verbos vamos a ver varias veces que se usa como referencia. No es que que los enunciados se puedan clasificar fácilmente, es más, casi nunca. Hay historia pura, casi nunca. Hay discurso que no introduzca partes en las que el sujeto trata de borrarse y dejar que parezca que los hechos se cuentan solos, pero como referencia vamos a usar constantemente esta tipología. Bien, voy a pasar a otro de los elementos que dije que íbamos a ver para el análisis, que son las modalidades. Y en la bibliografía ustedes tienen hay un apunte mío donde resumo así, retomo varias cosas. Hay una clasificación de Menguenot de modalidades, pero vamos a usar una más simple, que es la de Culioli, que está en el texto de Verón, que es Teoría de la Enunciación y Discursos Sociales, en el que analiza las revistas femeninas. Bueno, en ese texto retoma una clasificación de Culioli de 4 modalidades. Y encima tienen los numeritos 1, 2, 3, 4. La modalidad 1 sería la aserción, es decir, es una afirmación o una negación simplemente. Sería, para decir lo que dijimos recién, relato o historia en términos Benveniste, es decir, está totalmente centrada en el enunciado. La enunciación es como si no estuviera, como si el enunciador se borrara, como si los hechos se contaran solos, ¿no? Es un día de sol, el pizarrón es negro, les dije hoy, bueno, tenemos lo mismo, todo eso sería modalidad 1, sería aserción. La modalidad 2 son las modalidades lógicas. Las modalidades lógicas introducen un grado de subjetividad, pero es una valoración hecha, suele definirse así, como una valoración universal. ¿Qué quiere decir valoración universal? Quiere decir que cualquier sujeto que estuviera en el mismo lugar del enunciador modalizaría el texto de la misma manera. Es decir, no es una subjetividad individual. Por ejemplo, es probable que Juan se haya ido. Cualquier persona que no está segura que Juan se haya ido modalizaría con es probable. Por eso modaliza el enunciador, pero en realidad está en el mismo lugar que cualquier otro que ocupara su lugar. Hay mayor grado de subjetividad, pero tampoco define, digamos, esa subjetividad define estrictamente el yo, como si pasa la modalidad apreciativa. La modalidad apreciativa es que, como yo le decía hoy, qué lindo día, no me gusta tal cosa, estoy muy feliz por esto. Ahí es la subjetividad del enunciador la que está modalizando el enunciado. Y el cuarto tipo es la que llama modalidad intersubjetos o intersubjetiva. La modalidad intersubjetiva es donde la modalización, por supuesto que cuenta por parte del enunciador, pero haciendo intervenir al destinatario, es decir, lo convierte en tu enunciador, lo convierte en coenunciador de su enunciación. Acá hice 3 grafiquitos a falta de uno porque son todas posibilidades de cosas.
La primera sería, por ejemplo, un nosotros inclusivo. ¿Mm? Funciona como modalidad intersubjeto. Tenemos que apurarnos para conseguir todo lo que queremos, qué sé yo. Eh, es una modalidad intersubjetiva, el enunciador compromete al destinatario. La segunda es ya una orden, cerrar la puerta. La tercera era esa del tipo, vos decís que tal cosa, o sea, yo soy diferente a vos, pero entonces hay de alguna manera una inclusión o un diálogo. eh, la segunda yo le dije una orden, pero podría ser una pregunta, decime la hora. ¿Mm? Todos esos son tipos de modalidades de sujeto, o sea, eh, la modalidad uno es como si el enunciado estuviera solo, la modalidad 2 hay cierto grado de subjetividad, no sé, en la modalidad 3 claramente el enunciador está presente en el enunciado y en la modalidad 4 está totalmente explicitada la relación entre el enunciador y el destinatario. Bien. Otro elemento de análisis que desarrolla una lingüista que es Catherine Quebra-Corecchione son los subjetivemas. Los subjetivemas van a ver ustedes que en realidad es lo mismo que las modalidades. La diferencia fundamental es que las modalidades se consideran en una oración. O sea, cuando nosotros decimos que hay una modalidad uno es que hay una oración con modalidad uno. ¿Mm? En cambio, los subjetivemas pensamos en palabras. Hay palabras que de por sí tienen una carga subjetiva. Ustedes ahí en el resumen sigue la idea de cómo lo desarrolla la autora, entonces van a ver que ahí está clasificado por verbos, adjetivos, adverbios. Tal. Yo que se lo junto todo, lo hacemos más simple. Clasificamos los subjetivemas en evaluativos y afectivos y los evaluativos en modalizadores y axiológicos. ¿Qué sería esto? Los modalizadores, los evaluativos modalizadores serían cierto, posible, dudoso, es decir, son equivalentes, como se ve acá abajo, a las modalidades 2. Y los evaluativos axiológicos serían lindo, bueno, sí, lindo, bueno, es decir, tienen que ver con valores, serían equivalentes a las modalidades 3, ¿no? Con lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, algún tipo de valor. Y después están los afectivos que también serían equivalentes a la modalidad 3, no tendrían que ver con valores, sino tendrían que ver con sentimientos. Lo quiero o no lo quiero. Pero comparando su funcionamiento, modalidades 2 y subjetivemas modalizador funcionarían de la misma manera, y modalidades 3 y subjetivemas axiológicos y afectivos también funcionarían de la misma manera. ¿Y por qué poner las dos cosas si es más o menos lo mismo? Bueno, porque hay veces que en realidad la construcción, toda la frase parece una modalidad 1, pero sin embargo hay una palabrita que marca subjetividad, marca cierta caracterización, cierta vuelta del enunciador, por ejemplo. Entonces, no es que hay que usar los dos, hay veces que sirve usar uno, hay veces que sirve usar el otro. Nada más que por eso. Otro de los elementos de análisis que vamos a utilizar para analizar la enunciación son los implícitos. También hay muchas teorías de los implícitos. En general esto viene, digamos, porque la enunciación es como un campo que se va formando con elementos de distintos lugares. En realidad los implícitos vienen más de un área que es la que se suele llamar la pragmática, pero bueno, hay una gran cantidad de teorías de los implícitos o de cosas similares. Vamos a tomar simplemente una clasificación de un autor que es Oswald Ducrot.
Bueno, implícito es como, bueno, se entiende el nombre, todo aquello que no está dicho explícitamente, pero de alguna manera se da a entender, se implicita. Entonces, Ducrot va a diferenciar dos tipos de implícitos, los presupuestos y los sobreentendidos. Así como yo les dije hoy que los anafóricos no nos interesaban, los presupuestos no nos interesan. Lo que nos interesa son los sobreentendidos. Nos interesan para analizar la enunciación. Los vemos para que quede bien claro la diferencia. Los presupuestos son una implicación lógica del texto, o sea, están implicados en el propio texto. Por lo tanto, tienen siempre un anclaje lingüístico. No varían, no cambian si yo el enunciado lo paso a negativo o lo paso a interrogativo, y por lo tanto tienen el mismo valor de lo dicho. Si yo digo, vengo mañana, está presupuesto que yo me voy antes, porque para volver tengo que irme. Yo no dije me voy ahora y vengo mañana, pero eso está presupuesto. Si yo digo no vengo mañana, si yo digo, bueno, acá no sé cómo voy a interrogar, pero siempre se mantiene el mismo presupuesto. El yo no puede eludir esa responsabilidad, no puede negar que dijo que se va, porque si dice vuelvo, está implicado lógicamente el presupuesto de que ahora se va. ¿Está? Esos serían entonces los presupuestos. Como ven, por lo tanto, tienen el mismo valor de lo dicho, tienen el mismo valor de lo explícito, por lo tanto son del orden del enunciado. En cambio, los sobreentendidos no se deducen del texto, no tienen ningún anclaje lingüístico, sino que se desprenden de la situación, del contexto. Y son variables, los otros no eran variables, estos son variables porque el contexto siempre es un contexto distinto. Los sujetos son sujetos distintos. O sea, de el mismo enunciado depende de la relación que haya, o dónde fue dicho, o en qué momento, entre los que están hablando, dónde fue dicho, o cómo fue dicho, va a depender lo que se sobreentiende. Y puede ser muy distinto en un caso que en otro. Acá no soporta la regla de la negación y la interrogación, y eventualmente el enunciador los puede negar. ¿Qué? ¿Vos querés decir que yo? No, yo dije solo esto. Lo otro lo entendés vos. Ahora vemos los ejemplos. Pero estos sí son muy, muy interesantes para el análisis de la enunciación, porque dan pauta directamente de la relación enunciador-destinatario, ¿no? Dijimos, se deducen de la situación, pero la situación no está en el aire. Lo que se deducen es de la relación de esos dos sujetos con la situación. Por lo tanto, son fundamentales para poder caracterizar la relación enunciador-destinatario. Acá está hecho con un grafiquito de un signo. Bueno, con el signo es el discurso, supongamos. Tengo el enunciado Pedro ya no fuma. Hay algo en el texto. Yo lo puse acá en el significante. Yo lo puse no porque este gráfico se lo copié a alguien, no sé, pero bueno. Ya no es lo que presupone, es el anclaje lingüístico, presupone que antes fumaba. Digo, Pedro ya no fume, se presupone que antes fumaba, si no, no hubiera dicho ya no. Tiene el fumaba antes, tiene el mismo valor que lo implícito. Esto es un presupuesto. No, esto no agrega nada para el análisis enunciativo ni nada. Es lo que dice el yo, es lo que dice el enunciador. Ahora, si si alguien dice Pedro ya no fuma, y se sobreentiende que lo que está queriendo decir, a ver si aprendes de Pedro y dejás de fumar vos, eso no se desprende de ningún elemento lingüístico, eso se desprende del contexto, es decir, quién le está hablando a qué relación tiene, qué conoce uno de la historia del otro, para que diciendo eso se pueda para que diciendo Pedro ya no fuma se pueda entender, a ver si aprendes de Pedro. Esto es sobreentendido, y este es el que se use, el que está construyendo la relación entre el enunciador y el destinatario. Veamos acá, Pedro dice, busco a alguien que me arregle el auto.
y Juan responde, ya viene mi hermano. ¿Qué presupuestos hay acá? Bueno, tengo un auto. El auto está roto. ¿Ven que los presupuestos son tontos? Ninguna de esas cosas las dice, pero se presuponen. ¿Mm? Y en el de Pedro, perdón, en el de Juan, que tengo un hermano. ¿Mm? Ahí están, me, arregle, mi, serían los elementos lingüísticos que funcionan como anclaje del presupuesto. Pero lo conectan directamente a lo dicho. ¿Mm? Así que bueno, tienen ese mismo valor. Ahora, acá puede haber un montón de sobreentendidos. Por ejemplo, cuando dice ya viene mi hermano, se puede sobreentender que el hermano le puede ayudar a arreglarlo. O se puede sobreentender que, entonces me voy con mi hermano, chau, arréglatelas. Y mil cosas más. ¿Mm? Por supuesto que cuando analizamos y no son útiles, no es en una frasecita así tan cortita que nos estamos inventando el contexto. Tenemos elementos para que eso no sea útil. Bueno, estos serían más o menos los elementos de análisis, las marcas del análisis enunciativo. Bueno, para finalizar vamos a ver una aplicación, un modo de aplicación al funcionamiento de los medios que hace Verón de la enunciación. Va a empezar, yo no sé si ustedes tienen todas estas definiciones porque saqué textos, por ejemplo creo que la de medios de comunicación no la tienen, no importa, la vamos a ver de todos modos en el módulo 4, así que ahora la paso rápido, pero él dice que hay como diferentes niveles de funcionamiento de la discursividad mediática. Entonces va a diferenciar estos conceptos de diferente nivel. Uno es el de medio de comunicación, que para él no es un concepto tecnológico, sino que es un concepto sociológico que se define a partir de dos dimensiones. Por un lado sí el soporte tecnológico, pero por otro prácticas sociales de producción y apropiación del contenido, y aparte de eso, esa apropiación o el acceso a la posibilidad de apropiación tiene que ser colectiva, pública. Ya vamos a ver esto después. Otro de los conceptos es el de tipo de discurso. Este concepto de tipo sería el equivalente al concepto de género de Yarodó en lo descriptivo, pero no en la definición. Para él el tipo se define a partir de la relación entre dos dimensiones. Una, las estructuras institucionales por las que circula el discurso. Por ejemplo, el tipo de discurso político circula por las instituciones del Estado y los partidos. El tipo de discurso informativo circula por los medios de comunicación. El tipo de discurso publicitario circula por los medios y los mercados. Y el otro sería, dice, las relaciones sociales, correlato de esas estructuras institucionales, cristalizadas en el discurso. Cristalizada en el discurso, o sea, como enunciador y destinatario genérico. Discurso político siempre, sí o sí, tiene que tener un destinatario ciudadano. Discurso publicitario tiene que sí o sí tener un destinatario consumidor. Discurso informativo tiene un destinatario habitante. Entonces, el tipo se define por el ámbito de circulación y por enunciador y destinatario genérico. Quiero decir, todo el destinatario del discurso político es ciudadano. Después cada discurso tendrá una especificación de cómo es ese ciudadano. Bueno, enseguida vamos a ver discurso político, así que enseguida, después de este tema. Ahí vamos a ver mejor esto. Y después va a desarrollar dos conceptos de género. Uno es el concepto de género L. Literario es de donde viene, pero no es que sea literario, porque es que se define de una manera aproximada como se definen los géneros literarios, y es que se define por la organización de la materia lingüística. Entonces estos géneros son entrevista, debate, crónica, encuesta, disertación.
Y el otro, que llama género P, la P es de productos, son los productos de los medios, ¿no? Entonces los géneros ven acá es diario, diario nacional, ese sería un género. Semanario o revista femenina, noticiero de televisión, microinformativo radial, telenovela. Eso sería género P. O sea, ¿por qué llegamos acá? ¿Por qué llegamos al género P? Porque él dice que en el funcionamiento de los medios, en un mismo género P, hay varios productos, varios soportes, dice en algún lugar, bueno, género P diarios, hay varios diarios que compiten por el mismo público. Acá pasamos de la lógica de los medios a la lógica del marketing. La lógica de los medios no, de los medios, la lógica de la televisión, que todavía, la televisión abierta, que todavía tiene lógica del rating, eso tengo que conseguir la mayor cantidad de audiencia, compite por todo el público, pero en general casi nadie en ningún ámbito del marketing y de los otros medios compiten por todo el público, sino que el público está segmentado. Bueno, ya lo vimos con el mapping, lo vimos con, ¿no? Entonces, esta es otro criterio, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, un género P, revista semanal femenina, constituye lo que él llama una zona de competencia directa. ¿Mm? Es decir, hay varios soportes para ti. No voy a saber qué revista hay femenina. Bueno, que compiten por el mismo público, por el mismo electorado. Él dice, en general, no se diferencian por el enunciado. Todas las revistas femeninas llega a marzo y habla de cómo prepararse para mandar a los chicos a la escuela. Llega diciembre y habla cómo comprar los regalitos de Navidad, que cocinar para la fiesta de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que diferenciarse para poder competir, porque si no, están todos en la misma mía, para estratificarse, por la estrategia. ¿Mm? La estrategia es la estrategia enunciativa, es la relación enunciador-destinatario. ¿Está? Entonces, entre para ti, no sé cuál otra hay, ahí compiten, se diferencian en la estrategia. Una va a tener una relación enunciativa de un tipo y otra relación enunciativa de otro. La relación enunciador-destinatario va a ser diferente. Verón también utiliza el contrato de lectura cuando es de la prensa. Yo les digo que lo usamos, no hay problema, pero se lo usa más allá de la prensa. Igual son como sinónimos. Estas tres cosas que están acá, estrategia, contrato de lectura y relación enunciador-destinatario, son sinónimos. Acá marco de nuevo una diferencia con el concepto de Charlot, que empíricamente también puede llegar a ser lo mismo la estrategia. Lo único que Charlot lo pone, la ve como la intención del yo comunicante, la ve en el circuito externo, mientras que para Verón no importa, es la relación enunciador-destinatario, está definida. Sí, que venga de allá, a él no le va a importar porque no tiene cómo trabajar eso. Lo que importa es que está definida por la relación enunciador-destinatario. Entonces veamos el ejemplo más completo que tiene Verón. Tienen varios ejemplos en los textos de él, se repiten muchas cosas, o sea, exceptuando los textos que tienen repetidos de Verón, cambian ejemplos o formas de decir, pero todo el contenido es lo mismo, es esto que vimos, elementos de enunciación y esto último. Pero en el que escribe con Sophie Fischer, que es el más viejo aparte de todo, se llama Teoría de la Enunciación y Discursos Sociales, donde el mismo que les dije que tiene lo teórico de las modalidades de Culioli, va a analizar las revistas femeninas de Francia, por eso no está para ti.
Y entonces, porque compiten, forman un género P, revista generalista femenina, es decir, compiten en una zona de competencia directa y para poder diferenciarse una de la otra van a definir diferentes estrategias. Y pongo un ejemplo que pone él con un título que sería más o menos lo mismo. Él va a ver estas tres revistas, bueno, en realidad cuatro: Marifres, Marie Claire, Cosmopolitan y Viva, pero Viva es casi la misma estrategia que Cosmopolitan, ocupar el mismo lugar. El tema es el de las vueltas a clases. Y entonces Marifres, un título sería típico, sería Prepare con calma su vuelta a clase. ¿Mm? Es decir, prepare, yo te aconsejo, te digo a vos lo que es posible. Hay modalidad 4 y modalidad 2. Acá te vas a encontrar la ayuda, el consejo. Marie Claire, en cambio, es como que informa nada más. Dice: niños, las que preparan la vuelta a clase con calma. Describe a alguien que lo puede hacer con calma, no conseja. Acá es modalidad 1, ¿no? Es un relato de lo que pasa. Y Cosmopolitan, un título podría ser Vuelta a clase de los niños. Ella está en calma, yo no. ¿No? Ahí hay como un tema y después un diálogo entre el enunciador y el coenunciador. Es como si el destinatario hablara diciendo que, que está nervioso por la vuelta, y entonces la revista le va a mostrar el que está en calma. Bueno, un juego así enunciativo. ¿Mm? Veamos algunas tapas para ver más claro. Los dibujitos de las revistas no son los que analiza Verón, son posteriores y en algunos cambia. En esta no, sigue manteniendo la misma estrategia, pero ya vamos a ver que hay algunas que son distintas. Esta era Marie France, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dice lo que es posible y que va a encontrar ayuda? Bueno, fíjense, el enunciador, ¿qué hace? Clasifica, dice: esto es moda, esto es diversión, esto es familia, esto no sé qué. Jerarquiza. Esto está más grande, esto está más chico, cuantifica. 38, 9, qué sé yo, 38 climas solares, 9 claves, 32 destinos. Hace preguntas impersonales. Parto, ¿cuál es el mejor método? Y después responde. La foto es solo soporte de moda, vincula un título. Entonces, ¿qué estrategia? ¿Cuál es la relación enunciador-destinatario que tenemos acá? Un enunciador que ordena el universo del discurso, que aconseja, que enseña, que guía al lector, le contesta sus preguntas, le da todos los datos, le explica. Él va a llamar a esta estrategia de distancia pedagógica. Diferente es la estrategia de Marie Claire. Marie Claire, el enunciador muestra, presenta, pero no jerarquiza, no clasifica, no enseña. La foto es un soporte de moda, pero ni siquiera está vinculada al título. Es decir, que el enunciador le da al destinatario libertad de decidir. Solo muestra, es un escaparate. Por eso él a esta estrategia le pone de distancia no pedagógica. Y por último, la de Cosmopolitan es la que el enunciador, bueno, esta es la que es más distinta al momento que analiza Verón. El dibujito, digo. Dialoga con el destinatario. ¿Ves? Hay ejemplos de títulos: gano, luego existo, la verdadera liberación son nuestros salarios. Implica también una diferencia en el enunciado, esta Cosmopolitan, porque no es solo esta idea de chica cosmos, sino que la idea de chicas cosmos es una idea de mujer diferente, más liberada, más moderna. Y en esos diálogos, digamos, no hay ni una transferencia de saber definitivo, ni un mostrar cómo son las cosas, sino que más bien lo que se construye es un reforzamiento de ciertos valores. Esos valores de liberalización, de modernidad femenina,
más libres, menos atadas a los compromisos, a lo tradicional, a la familia, ¿no? Es decir, que el enunciador lo que hace es compartir un estilo de vida con el destinatario. Verón le va a poner a esta estrategia como nombre complicidad. Entonces, para resumir, en esa zona de competencia directa de las revistas femeninas habría tres estrategias: distancia pedagógica de Marie France, distancia no pedagógica de Marie Claire y complicidad de Cosmopolitan. Estas distancias, cosas, no son categorías, son nombres. Él analiza, compara y de acuerdo a eso pone un nombre que le viene bien. No es que no los puedan usar, pero no es que son categorías de estrategias, ¿no? Las estrategias surgen del análisis y se les pone un nombre. Ven, acá está analizando otra cosa, las revistas de decoración. Entonces, él encuentra dos estrategias. Una estrategia donde los espacios se muestran de manera clara, bien iluminada, precisa. Hay un punto de vista que se puede seguir. Puedo ver bien claro el estilo, los elementos, no solo el estilo. Y si quiero, puedo decorar mi casa como está decorada esa. Eso lo llama transparencia del modelo. Mientras que estas otras fotos, en realidad, lo único que puedo ver es un estilo. No podría aprender cómo decorar la casa nunca, ¿no? Ahí hay, digamos, cierta... Mire, si usara las categorías anteriores, podría haber dicho que la primera era distancia pedagógica y esta es complicidad. No de un estilo de vida, sino no de valores de un estilo de vida, sino de valores estéticos. Pero bueno, está hecho solo a partir de la foto y todo. Él encuentra mejor poner estos nombres: transparencia del modelo, un modelo que se me presenta así, que lo veo transparente para poder copiarlo, o un estilo opaco, donde solo puedo compartir el estilo. Hay otros ejemplos, no sé cuáles quedaron en los textos que ustedes tienen, pero hay muchos donde clasifica las fotos también. Se los paso rapidito esto porque foto testimonial sería aquella foto que es testimonio, justamente, muestra el instante específico, construye la relación de veracidad por el haber estado ahí, ¿no? La idea del testimonio entre el enunciador y el destinatario, es decir, yo te puedo mostrar justo el momento. Esta es una foto de ilustración e identificación, es como un él, ¿no? Está más el peso de la ilustración puesto en el enunciado y no la enunciación. Retórica de las pasiones son esas fotos que se le toma un gesto justo que después se va a usar para... el enunciador quiere mostrar algo del carácter de lo que él entiende que es la personalidad o de cómo se siente la persona fotografiada. Entonces están cumpliendo también una función. Digamos, sería una modalidad 3 clarísima, donde es el enunciador el que pone esa relación, porque no el instante fotografiado, que es muy preciso y es un gesto muy elocuente, no es el tema. Bueno, la foto pose es cuando el enunciador... cuando el sujeto del enunciado se presenta libre como quiere, donde el enunciador parece decirle: mostrate vos como querés, ¿no? Bueno, estas son otras fotos también muy comunes de la revista enunciativa, pero que no tienen directamente que ver, sino que son como categorizadores, o sea, son como el nombre de la sección hecho con imágenes.
Y tienen también otro artículo de Verón donde analiza justo un año en que dos científicos franceses ganan el premio Nobel, entonces analiza cómo fue tratada la información sobre el premio Nobel en 4 diarios franceses y va a definir 4 estrategias, teniendo en cuenta cómo se presenta el enunciador y cómo presenta su intención con respecto al destinatario. Es decir, se presenta como que sabe de ciencia o que no sabe, familiarizado o no familiarizado, y como que le interesa enseñar o no le interesa enseñar, popularizador y no popularizador. Y encuentra las 4 combinaciones: familiarizado, popularizador, es decir, el que sabe y enseña; no familiarizado y popularizador, no sabe, pero pregunta para que el lector pueda aprender, pregunta, entrevista, hace cosas, se esfuerza. El que sabe, pero no le importa enseñar, sería el liberación, ¿no? O sea, habla con lenguaje técnico, y él ni una cosa ni la otra, apenas da la noticia o la da sin ningún cosa, el no familiarizado, no popularizador. Bueno, estamos llegando a la hora de clase, buen momento para terminarla. La primera parte. Nos van 2 partes, nos quedan 2 partes más, una cortita de discurso político y después la última de enunciación en la imagen.